Muy buenas noches, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. El tema a presentar el día de hoy es propiedades de los materiales. ¿Qué entendemos por propiedades de los materiales? Podemos definirla como el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas del ambiente, etc. Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y los vamos a elegir en función de sus propiedades. Estas propiedades se pueden agrupar en base a distintos criterios. En base a estos criterios podemos distinguirlas y establecer la siguiente clasificación en propiedades sensoriales, físico-químicas, propiedades mecánicas y propiedades tecnológicas. Para una mayor comprensión del tema, he decidido hacer un, un mapa explicativo, un mapa conceptual, donde establezco los diferentes tipos de propiedades que nombré: físico-químicas, mecánicas, tecnológicas, sensoriales, ecológicas, y todo lo que se glosa de cada una. Por ejemplo, en físico-químicas encontramos lo que sería calor específico, conductividad eléctrica, conductividad térmica, magnetismo, punto de ebullición, punto de fusión, resistencia a corrosión, resistencia a la oxidación, etc. En mecánicas tenemos lo que sería tenacidad, fragilidad, elasticidad, plasticidad, dureza, fatiga. Desde el punto de vista tecnológico tenemos lo que es ductilidad, maleabilidad, resiliencia, resistencia mecánica, soldabilidad, colabilidad, acritud, maleabilidad, mecanibilidad, etc. Sensoriales, podemos nombrar lo que serían los aspectos de color, brillo, olor, textura. Y por último, en un plano ecológico, podemos decir las tres: reciclabilidad, reutilizabilidad, biodegradabilidad y toxicidad. Desglosando cada uno de estos temas. Propiedades físico-químicas. Podemos definirla como este tipo de propiedades que nos informan sobre el comportamiento del material ante diferentes acciones externas, como el calentamiento, las deformaciones o el ataque de productos químicos. Estas propiedades son debidas a las estructuras microscópicas del material. Es la configuración electrónica de un átomo la que determina los tipos de enlaces atómicos, y son estos los que contribuyen a forjar las propiedades de cada material. Podemos encontrar, en esta podemos encontrar diferentes propiedades. Desglosando cada una de ellas tenemos, por ejemplo, calor específico. Podemos definirla como la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de un cuerpo. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Suministro de calor, eso es lo que lo representa, esta propiedad. Conductividad eléctrica. Esta la podemos definir como la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de corriente eléctrica a su través. Según esta propiedad, los materiales pueden ser conductores, como el cobre, el aluminio; aislantes, como la mica y el papel; o semiconductores, como el silicio y el germanio. Podemos nombrar lo que sería un ejemplo de tijera de electricista, una herramienta de electricista, que es muy representativo, ya que utiliza un material conductor para lo que es la tijera, debido a sus propiedades de resistencia mecánica, pero un material aislante en la zona donde la agarramos, para evitar problemas de descarga eléctrica cuando lo utilizamos. En general, la mayoría de las herramientas que utilizan los ingenieros eléctricos, electricistas, poseen estas características de aislante eléctrico. Ahora, refiriéndonos a conductividad térmica,
Podemos definirla como la capacidad de un cuerpo de permitir el paso del calor a su través. Por ejemplo, el material de que están hechos las sartenes, las ollas, utensilios de cocina, deben ser conductor térmico para que transmita el calor del fuego hasta los alimentos, según un ejemplo del uso que se le da a esta propiedad. Ahora, refiriéndonos al tema del magnetismo. Según el comportamiento ante los campos magnéticos, los materiales pueden ser, se dividen en tres: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Diamagnéticos, materiales como oro y cobre. Estos, cuando se oponen a un campo magnético aplicado, de modo que en su interior se debilita el campo. Paramagnéticos, aluminio y platino, cuando el campo magnético en su interior es algo mayor que el aplicado. Y ferromagnéticos, elementos como el hierro y el níquel, cuando el campo se ve forzado al interior de los materiales. Estos materiales se emplean como núcleos magnéticos en transformadores y bobinas en circuitos eléctricos y electrónicos. Ahora, refiriéndonos a lo que sería el peso específico, es la relación entre la masa y el volumen de un material y se conoce con el nombre de densidad. Este es el signo griego de densidad que se utiliza, masa sobre volumen, y en esta ilustración, en este cuadro, podemos ver la densidad, observar la densidad de algunos materiales en la unidad de kilogramo o metro cúbico. Por ejemplo, tenemos lo de el plomo, que es 11.340 su densidad, y vemos la diferencia que hay con la madera, en este caso de abeto, que tiene 430 de densidad. Refiriéndonos al término de dilatación térmica, podemos definirla como la variación de dimensiones que sufren los materiales cuando se modifica su temperatura. En la ilustración podemos observar una tabla que se refiere al coeficiente de dilatación lineal con 1 grado centígrado negativo. Podemos observar materiales como el vidrio, acero, cobre, madera, fundición y zinc, y todos con un diferente coeficiente de dilatación. Ahora, punto de congelación. Podemos definir es la temperatura a la cual un líquido se transforma en un sólido. El agua, por ejemplo, tiene su punto de congelación, como todos sabemos, en 0 grados centígrados. Punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas. Por lo que sabemos todos, a los 100 grados centígrados es el punto de ebullición, como observamos en las imágenes. El punto de congelación en un termómetro de escala Celsius, el punto de congelación es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. Ahora, punto de fusión es la temperatura a la cual un cuerpo en estado sólido se transforma en líquido. Volvemos a observar una ilustración donde nos presenta en una tabla la temperatura de fusión de los elementos, a qué temperatura esto se fusiona, en grados centígrados. Por ejemplo, el fósforo a los 44 grados centígrados entre su punto de fusión. El titanio a los 1800 grados centígrados. Ahora, el aspecto como resistencia a la corrosión. Definamos la corrupción como el comportamiento que tienen los materiales de estar en contacto con determinados productos químicos, especialmente ácidos en ambientes húmedos. Vemos en la imagen lo que sería el metal, que ha sido parte de una pieza, es una pieza metálica que ha tenido estragos por la corrosión. Resistencia a la oxidación. La oxidación es la capacidad de los materiales a ceder electrones ante el oxígeno en la atmósfera. Ahora, propiedades mecánicas. Esta es la otra clasificación. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son las que describen el comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él. Por eso son especialmente importantes al elegir el material en que debe estar construido un determinado objeto.
En la imagen podemos ver propiedades que van a ser desglosadas después, como fragilidad en el vidrio, en el acero, en la madera, en la cerámica, maleabilidad, tanto con el cobre, vidrio, acero, madera, y la ductilidad de cada uno. Desglosando estas propiedades. Tenacidad, fragilidad. Ponemos estas dos propiedades juntas porque son opuestas, por así decirlo. Tenacidad es la capacidad de un material de soportar, sin deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos que se le apliquen. Y fragilidad es la facilidad para romperse un material por la acción de un impacto. En la fragilidad lo más típico es cómo se quiebra un vidrio, entre comillas, por acción, digamos, en este caso, de la fuerza del martillo que aplicamos, cómo se hace añicos el vidrio, ya sea así la cerámica, etc. Elasticidad, plasticidad. Elasticidad, definamos cada uno de ellos. Elasticidad es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cese el esfuerzo que la había deformado. Y plasticidad es la actitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes, es decir, de no recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cese el esfuerzo que la había deformado. Ahora, propiedad de la dureza. Dureza es la oposición que presenta un material a ser rayado por otro. Por ejemplo, el diamante ofrece una duración muy elevada, a diferencia que puede ofrecer elementos como la madera, el vidrio, etc. Fatiga. Fatiga es una propiedad que nos indica el comportamiento del material ante fuerzas inferiores de rotura, pero que actúan de una forma repetida. Por ejemplo, en la imagen podemos observar cómo a partir de la fatiga este engrane poco a poco ha perdido sus propiedades y se ha hecho inservible. Cómo está diferente los dos. Podemos ahorita una pregunta establezco. ¿Un material elástico no puede ser plástico? ¿Verdadero o falso? ¿Ha respondido? Si ha respondido verdadero, estás en lo correcto, ya que elasticidad y plasticidad son propiedades contrarias. Otra. ¿Un material tenaz puede ser elástico? ¿Verdadero o falso? Si respondiste verdadero, estás en lo correcto, ya que material es tenaz es el que soporta esfuerzos sin deformarse. En cambio, el elástico se deforma, aunque recupere su forma. Ahora, refiriéndonos al plano de propiedades tecnológicas, son las que nos indican la disposición de un material para poder trabajar con él o sobre él. Desglosando esta propiedad, encontramos lo que serían los aspectos de ductilidad, que es la propiedad que presenta algunos metales de poder estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos. Los elementos comunes para este proceso son el oro, la plata, el acero, hierro, estaño, aluminio. Maleabilidad es la posibilidad que presenta algunos metales de separarse en láminas delgadas sin romperse. En la ilustración podemos observar cómo el oro es un material muy maleable y puede dividirse en láminas. Resiliencia. Resiliencia es una medida de energía que se debe aportar a un material para romperlo. Lo que vemos aquí es un ensayo de resiliencia que se hace en laboratorios. Resistencia mecánica. La capacidad que tiene un material de soportar los distintos tipos de esfuerzos que existen sin deformarse permanentemente. Los diferentes tipos de esfuerzos son 5, lo que serían tracción, compresión, flexión, cortadura y torsión, como observamos en la imagen. Ahora, la propiedad de soldabilidad es la posibilidad que tienen algunos materiales para poder ser soldados. En este caso entran lo que serían los metales. Esta aplicación, esta técnica, utilizarla en construcciones, etc. Colabilidad, la actitud que tiene un material fundido para llenar un molde. Fundiciones de metales, lo mismo. Sería un ejemplo de esto.
Mecanibilidad. Es la facilidad que algunos materiales para poder ser mecanizados por arranque de viruta. También se les denomina maquinabilidad. En este caso podemos ver el uso de tornos, etcétera, torno industrial, etcétera. Acritud. Por último, acritud es el aumento de dureza y fragilidad que adquieren los materiales cuando son deformados en frío. Propiedades sensoriales. Podríamos decir que estas propiedades son las menos importantes, ya que al hacer referencia al aspecto externo del material tienen un componente más estético que técnico. Pero como todos sabemos, en nuestra sociedad de consumismo, las cosas estéticamente son las más apetecibles. Por ende, las propiedades sensoriales son aquellas que están relacionadas con la impresión que causa el material en nuestro sentido. Podemos nombrar el color, el brillo, el olor y la textura. Diferentes brillos, diferentes texturas, vemos en las ilustraciones diferentes tipos de materiales. Y se plantea una pregunta en este tipo de propiedades. El cristal de una ventana sea transparente, ¿hace referencia a una propiedad sensorial verdadera o falso? La respuesta es falsa, ya que el que sea transparente hace referencia a cómo se comporta un fenómeno físico como es la luz, y no el efecto que produce en nuestros sentidos. Ahora, las denominadas propiedades ecológicas. Llamamos propiedades ecológicas a aquellas que se relacionan con el impacto que producen los materiales en el medio ambiente, tanto en su fabricación, durante su ciclo de vida y cuando éstas dejan de ser útiles. Propiedades como la reciclabilidad, que es la característica que tienen los materiales que se pueden reciclar, es decir, los materiales que pueden ser usados para fabricar otros diferentes. Por lo común, un ejemplo es el reciclaje de plástico, de botellas, muy utilizado en las industrias para seguir con el proceso del mismo. Reutilizabilidad. Básicamente es cuando se puede volver a utilizar el material para el mismo uso. Propiedad de toxicidad. Propiedad de algunos materiales de ser nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para los seres vivos y contaminan el agua, el suelo y la atmósfera. Productos de lo que sería la agricultura, las industrias petroleras, mineras, etc., donde es muy evidente este tipo de características. Biodegradabilidad. En sí, materiales que la naturaleza tarda poco tiempo en descomponerlos de forma natural en otras sustancias. Por ejemplo, el plástico aproximadamente toma 5.000 años en poder degradarse. Muchas gracias.